Las grandes pandemias a lo largo de la historia de la humanidad. Se denomina a una enfermedad como pandemia, cuando una infección alcanza a todos los continentes del planeta y los contagios dejan de ser importados y pasan a ser por transmisiones locales. En la historia de la humanidad, grandes pandemias han significado importantes y terribles acontecimientos para el desarrollo de la sociedad. Fueron producidas por virus, parásitos y bacterias que han mutado provocando infecciones de causa bacteriana o viral, expandiéndose por todos los continentes. Peste de Justiniano. Esta es la primera pandemia de la que se conservan fuentes escritas, y sucedió en el Imperio Bizantino en el año 541. El reino estaba en un momento de esplendor, porque estaban conquistando tierras en Italia y en África, y durante una de esas conquistas se encontraron con un virus que mató al 25% de la población mundial. La humanidad tuvo brotes locales y esporádicos hasta el año 750, con ciclos que se repetían cada 8 o 10 años, siendo el primer brote de la enfermedad el más extenso y mortífero. Finalmente, la peste desapareció hasta el siglo XIV. El historiador y cronista Juan de Éfeso, que vivió en esos tiempos, nos describe que los infectados mostraban bubones, ojos sanguinolentos, fiebre y pústulas. La mayoría perecían al cabo de 2 o 3 días después de un largo periodo de confusión mental. El contagio era muy rápido, y que sobre todo se producía en los centros públicos. Fue hasta 1988 que científicos lograron aislar la bacteria que mató a las personas en esta peste, y descubrieron que era Yersinia pestis, la misma cepa que 8 siglos más tarde se llamaría la peste negra. La peste negra. Esta enfermedad se desató en la Edad Media entre 1346 y 1347 en Europa. El virus empezó a propagarse a las orillas del Mar Negro cuando los mongoles estaban atacando la península de Crimea. La ventaja de este virus es que era muy letal, entonces la gente moría rápido y por tanto la expansión era lenta. Varios cronistas de la época indican la brusquedad con la que aparecían los síntomas. Una persona podía estar sana por la mañana y tener fiebre alta por la tarde para morir al llegar la noche. Según la literatura médica y de otra índole, los afectados padecían fiebre alta superando los 40 grados. Tos, sangrado por la nariz y otros orificios. Sed aguda. Manchas en la piel de color azul o negro debido a pequeñas hemorragias cutáneas. Gangrena en la punta de las extremidades. Aparición de bubones negros, cuello, axilas, brazos, piernas o detrás de las orejas, debido a la inflamación de los ganglios linfáticos. Rotura de bubones supurando líquido con un olor pestilente. Estudios demuestran que murió hasta el 60% de la población europea. De 80 millones de ciudadanos, el continente pasó a tener 30 millones en solo 6 años. A las causas de la enfermedad se le dieron explicaciones sobrenaturales, como por ejemplo que era generado por la corrupción del aire provocada por la materia orgánica en descomposición, o que tenía un origen astrológico. Finalmente, fue hasta el siglo XIX que bacteriólogos descubrieron que era la Yersinia pestis, un virus que afectaba a las ratas y otros roedores y se transmitía a humanos a través de parásitos que vivían en esos animales como las pulgas. Es decir, la peste era una zoonosis, enfermedad que pasa de los animales a los humanos. Los primeros síntomas de la enfermedad se manifestaban en el cuerpo de 16 a 23 días. Producía fiebres altas, inflamación en el cuello o ingles, escalofríos e inflamación en el ganglio linfático, que recibía el nombre de bubón o carbunco, de ahí viene el término de peste bubónica.
Además, cuando el virus se pasaba a la sangre, producía unas manchas de tono negro en el cuerpo por las hemorragias, de ahí el nombre peste negra. La única medida que logró ser útil en ese momento, fue la quema de ropa, pieles y alfombras de las personas enfermas, ya que acababa con las pulgas. Viruela. La viruela es una enfermedad contagiosa, es decir, el virus que la provoca se puede infectar a otras personas. Se propaga a través de diminutas gotitas de la saliva de una persona infectada que se emiten al toser, hablar o estornudar. La viruela se suele contagiar cuando una persona infectada interactúa cara a cara con otra persona. Recibe su nombre por las ampollas purulentas, llenas de pus, o pústulas que se forman durante la enfermedad. Durante los siglos XVIII, XIX y XX, la viruela acabó con el 90% de los indígenas de Estados Unidos, y en Europa mató a 56 millones de personas. Se expandió con facilidad al Nuevo Mundo cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, contagiando a la población nativa, que no tenía las defensas necesarias para combatir esta nueva enfermedad. Su tasa de mortalidad llegó a ser del 30%, pero es de las pocas enfermedades que la medicina ha logrado erradicar por completo con una vacuna. La cura fue creada por Edward Jenner, investigador y médico, en 1796 en Inglaterra, con el método de inoculación, técnica de preservación de la enfermedad para luego introducirla en el humano y crear defensas. El último caso de viruela se registró en 1977 en Somalia. Gripe española. El mundo declaró la pandemia durante la Primera Gran Guerra Mundial, que en inicio era entre el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Serbia, pero involucró a todas las potencias europeas. Se le llamó la gripe española porque durante la guerra, España fue un país neutral y por tanto fue el primer país que habló de la pandemia abiertamente, entonces se pensó que había surgido allí. De hecho, no se sabe exactamente de dónde salió el virus, pero la teoría más convincente es que surgió en el estado de Kansas, Estados Unidos. Allí se reportó una gripe grave en enero de 1918 seguido de la muerte de 3 personas. Luego, el virus se movió a Nueva York y contagió a tropas que se iban a la guerra. Finalmente la gripe llegó primero a Francia desde Estados Unidos y rápidamente se expandió por toda Europa. A diferencia de otras epidemias de gripe, que básicamente afectaban a niños y ancianos, muchas de las víctimas de la gripe española fueron jóvenes y adultos sanos de entre 20 y 40 años, y también animales, fundamentalmente perros y gatos. Los síntomas eran fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales, y también a veces dificultades para respirar y hemorragias nasales. El drama de la guerra también sirvió para ocultar la elevadísima cantidad de muertes que, en los primeros meses, solían achacarse a neumonías bacterianas para las que no había antibióticos disponibles. En poblaciones donde se hizo un aislamiento temprano y prolongado hubo menos muertes. Por ejemplo, en Filadelfia, Estados Unidos, tuvo aislamientos tardíos y murieron 748 personas por cada 100.000 habitantes. Mientras que lugares como Nueva York, que tuvieron medidas de aislamiento temprano, murieron 452 personas por cada 100.000 habitantes. COVID-19. La enfermedad por coronavirus de 2019, más conocida como COVID-19, es una enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2. Produce síntomas similares a los de la gripe o catarro, entre los que se incluyen fiebre,
tos, disnea, mialgia y fatiga. La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas que se emiten al hablar, estornudar, toser o expirar, que al ser despedidas por un portador pasan directamente a otra persona mediante la inhalación. Los síntomas aparecen entre 2 y 14 días, con un promedio de 5 días después de la exposición al virus. El 29 de diciembre de 2019 hubo un brote epidémico de neumonía de causa desconocida en un hospital en Wuhan, provincia de Hubei, China, donde se recibió a 4 individuos, quienes trabajaban en el mercado mayorista de mariscos del sur de esa ciudad. El hospital informó esto al Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, cuyo equipo inició una investigación en la ciudad. El equipo encontró más casos relacionados al mercado y el 31 de diciembre las autoridades de salud de Wuhan comunicaron a la Organización Mundial de la Salud que 27 personas habían sido diagnosticadas con neumonía de causa desconocida, habiendo 7 en estado crítico. 11 de enero de 2020 se confirma el primer fallecimiento a causa del SARS-CoV-2 en China. En ese año se registraría un total de 1.465.144 muertes. Según el Ministerio de Sanidad, el COVID-19, igual que en otros brotes causados por coronavirus, tiene como fuente primaria más probable la de origen animal. Al parecer el agente portador del virus es el murciélago. Dada la prevalencia y la amplia distribución de los coronavirus en distintas especies animales, su amplia diversidad genética y la frecuente recombinación de sus genomas, es esperable que se detecten nuevos coronavirus en casos humanos, especialmente en contextos y situaciones donde el contacto con los animales es estrecho.